Bienvenidos a la tercera parte de nuestro viaje por Taiwán. Estamos ahora mismo en Kaohsiung y este va a ser un viaje bastante rapidito, chop chop chop. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque se acerca un tifón y esperamos no conocerlo de cerca. Ya, así que ¡vamos a ello! Bienvenidos al área residencial conocida como Mimi Village. Una zona que está llena de grafitis por todas partes, así que a explorar. Me parece súper guay que un barrio que podría haber sido un barrio más del montón, con todos los edificios, le han dado color y está todo pintado, la atención al detalle, el suelo está pintado, los techos están pintados, las escaleras están pintadas. Es muy inteligente, te diferencia del resto de barrios, estás viviendo en un sitio más colorido, más bonito y al menos pues eso, atraes algo de turismo y para los negocios locales seguro que va súper bien. Es súper. Gracias a un festival de arte y pintura que se lleva celebrando desde el 2016, este barrio ha pasado de la decadencia a ser uno de los puntos turísticos de la ciudad. Por ahora, este de aquí es mi favorito. Este es probablemente el mural más conocido y fotografiado de ellos todos. Hace 2 segundos, ahora parece que estamos mintiendo. Esto estaba lleno de colegios y de gente y tal. Pero bien, no es nuestro favorito, ya está un poquito, la pintura ya se ha perdido un poquito. Ya se nota que está hecho hace más tiempo. Pero igual, es súper impresionante, está girado hacia la calle, así que llama mucho más a la atención que los otros que están en callejonecitos. Y tampoco lo veis ahora mismo porque está detrás de un coche, ahora nos acercamos, pero alguien ha pintado el logotipo del Carrefour. No sé vosotros, pero yo no tenía ni idea de que existía Carrefour en Taiwán o fuera de Europa siquiera, así que me tiene un tanto loco y sorprendido el tema. Ahí está, Carrefour. Si pasáis por la parada de metro Boulevard Formosa, veréis la cúpula de vidrio más grande del mundo, compuesta por 4.500 paneles y que simboliza el ciclo de la vida. Nos hemos venido a la zona del puerto, que se ha convertido en una de las zonas más de moda de aquí de la ciudad. Con un montón de exposiciones, piezas de arte, pop-ups y comida. Muchos restaurantes con bastante buena pinta. Pero veníamos aquí, ¿por qué? Porque veníamos a coger uno de estos barcos que te lleva a la isla de Shijin para visitarla. Pero Google Maps nos ha mentido una vez más aquí, así que tenéis que saber que solo salen a partir de la 1 de la tarde. Aquí al lado del muelle hay este parque, por llamarlo de alguna manera, no lo sé, abierto, es enorme. Hay un montón de vías y de trenes antiguos, esculturas diferentes. Y no sé, pues la gente está aquí descansando y chileando un rato. Así que bueno, como está al lado del puerto, pues podéis pasar a verlo. Algunas de las esculturas son interesantes. Hay un mini tren que os va a dar la vuelta por toda esta zona. Es en plan, es muy guay para niños, ¿verdad? Sí, solo para niños. Para niños. Ahí viene. Me alegro mucho por el niño. No siento envidia ninguna ahora mismo. No nos deja de sorprender cómo a lo largo de este viaje por Taiwán, una y otra vez, encontramos espacios que en otros países hubieran dejado al abandono o al desuso, y aquí siempre les encuentro que está viendo el corgi. Es genial porque han hecho un graffiti todo futurista, no sé qué, y ponen un corgi abajo, y aquí él tiene trenes llenos de gatos.
sé cuál de los dos me deja más loco. Si esta estatua de señor guerrero, pero después de matarte friego la sangre, o esta estatua de este bicharraco en rojo que tiene aquí la definición de lo que sería llamar a alguien carapo. Vosotros me diréis. Si seguís por el caminito encontraréis este puente y podéis subiros aquí. Y hay bastante buenas vistas de los edificios de la ciudad en general. Hemos venido a este sitio llamado Sunny Hill, que está básicamente al final de donde estábamos paseando. Exacto. Porque, ¿qué tiene este sitio de especial? Que te dan té y café gratis y una galletita típica de aquí, en la esperanza de vender más, básicamente. Así que te sientas, está fresquito, bebes tu tecito. Pues ya nos han traído el té y un pastelito de manzana. Que los hacen aquí. Yo pensaba que sería una muestra más pequeñita, pero ostras, Es un buen pastelito. ¿Qué has dicho, Eneas? Que estoy flipando de que den esto gratis. En plan, está que te cagas de bueno, pero bueno nivel... deberían estar cobrando 10 pavos por esto, no dándolo gratis. Y esta ni es la especialidad de ellos. Nosotros estamos teniendo el pastel de manzana, Sí. pero ellos son conocidos por su pastelito de piña. El de piña, pero suponemos que no es temporada de piña ahora mismo aquí en Taiwán, así que supongo que durante unos meses hacen este de manzana, pero no sé cómo será el de piña, la verdad, pero... Pequeño inciso dentro de nuestro recorrido. Nosotros no vamos a visitar el lago donde están las pagodas del tigre y el dragón, que os vamos a dejar ahora mismo imágenes en pantalla. El motivo es porque ahora mismo las están arreglando, están en mantenimiento y están completamente cubiertas, así que lamentablemente para nosotros no tendría sentido, pero vosotros no os la podéis perder. Ya vamos a embarcar. Al final no hay ni que comprar tickets si tienes las tarjetas estas de Easy Card, que os dejamos, ya sabéis, abajo el link para comprarlas. Picáis, subís y así de fácil. Dime que no es genial. Acabamos de llegar, en la estación de policía tiene un T-Rex pintado en la pared. A esta gente les encanta pintar de tontos lados, ¿eh? Es genial, las paticas son geniales. Hay un montón de bicicletas de estas dobles y carros dobles a pedales, motos, trenecitos a pedales, hay de todo para alquilar a pedales. El primer templo con el que nos topamos tiene una chimenea gigante saliendo de dentro. Están quemando cosas dentro. Pues vamos a ver. Ah, sí, huele, ya huele desde aquí. Okay, sin duda ahora lo de la chimenea tiene bastante sentido. Esta isla es conocida por el marisco principalmente. Primera playa de Taiwán. Llegando, no sé el nombre de la playa, Sijin Beach. No hay ni Dios, básicamente. Se ve alguna persona en la arena, pero nadie en el agua. Creo que tenemos que ir a investigar. Vamos. A lo largo del paseo marítimo hay algunas esculturas. Nuestro objetivo es ver al menos las más emblemáticas. Estamos ahora mismo pasando por un museo que era un museo de conchas, pero a lo que parece está cerrado. No se hace Por lo que sea, el Museo de Conchas no lo ha petado, ¿sabes? Bueno, esta es una de las primeras paradas con esculturas. Pero la gente viene aquí porque esta escultura de colores quedó conocida en Instagram como la iglesia de los colores, la iglesia arcoíris. La iglesia arcoíris, ya. De iglesia no tiene nada. No sabemos porque literalmente es un cubo de colores. Estamos llegando al siguiente punto de visita de la isla.
y no vamos a engañar, aquí somos sinceros siempre, al menos para mí, está esto un poco vacío. O sea, hemos pasado el primer bar al llegar y estamos ahora cruzando por delante del segundo bar después de quizá 30 minutos andando en los que no ha habido absolutamente nada. Aquí tenemos la joya de la corona, la concha de la lora, no, la concha gigante de la isla. Andrilla sacando fotos de nuevo a gente. Creo que es su hobby favorito mientras viajamos. Creo yo que la gracia de la escultura es que cuando estás aquí dentro se consigue oír el mar. Así que a ver. Fuera también se oye. Ya, pero... sí, si te metes dentro del agua también, pero no sé, hace lo típico, hace como el eco de las conchas marinas aquí dentro y se oye súper bien, la verdad. Hemos dejado la playa atrás y toca subir colina arriba porque lo último que nos queda por ver aquí en la isla es un faro fuerte y unos cañones que no sabíamos que estaban aquí, pero que vamos a ver también ahora. Así que a sudar, como este señor que viene ya sudadísimo. Ahí detrás, el fuerte no está preparado para turistas que no tienen rails de protección para mantener la exactitud histórica, así que por favor no se tiren del fuerte abajo. Bueno, al final han sido solo 15 minutitos de subida y la verdad es que vale bastante la pena por estas vistas. No hemos tenido que pagar nada, así que me parece que esta ha sido lo mejor para ver aquí en la isla. Es que consigues ver incluso la ciudad del otro lado. El fuerte fue construido en 1720 como defensa contra amenazas extranjeras. Pena que luego China va y cede Taiwán como colonia japonesa tras la Primera Guerra Sino-Japonesa. ¿Qué decía? Es pequeñico, desde abajo parecía así grande, pero no, casi de mi tamaño. Yo con una linterna. Bueno, si la gente viene con más tiempo y no como nosotros, hay hasta una cafetería con buena pinta donde sentarse y disfrutar un poco de las vistas. Ya. Así que las vistas sí valen la pena. ya, me parece que es lo que más vale la pena de las cosas que hemos ido visitando en la isla. Muy buenas vistas desde aquí. Literalmente estamos viendo el ancho completo de la isla y toda la bahía de Kaohsiung. Bienvenidos a una de las principales atracciones cerca de Kaohsiung. Hemos tardado una media hora en bus en llegar aquí. Estamos en un complejo budista gigante, así que estamos súper emocionados. Será uno de los motivos principales para venir hasta aquí abajo. Vamos a verlo. Fuera hemos visto la estatua del elefante, que significa dignidad, y del león, que significa ausencia de miedo. Eneas, ¿qué crees que significan los dinosaurios? Pues, como dirían en Jurassic Park, que la vida se abre camino, porque otra cosa, no sé. Este sitio es absurdamente gigantesco, así que vamos a ir haciendo un tour y viendo las diferentes exposiciones que hay aquí, reliquias, estatuas y demás, y vamos a intentar terminar en la mega estatua de Buda al final. Dentro de las 8 pagodas de camino a la estatua principal de Buda, todas ellas tienen algo dentro, sean librerías, sean vídeos a enseñar más sobre la historia del sitio. No podemos filmar dentro, así que no tenemos cómo enseñaros, pero para creednos, es verdad. Por lo que hemos leído, este jardín que está lleno de estatuas de animales y demás, ¿sabes? Aquí hay rinocerontes, ahí por donde está André ya subidos en los árboles hay un par de pandas
Y los monjes vienen aquí y dan charlas a los niños, a clases enteras de colegios, y les hablan sobre eso, cómo mantener la naturaleza, el ecosistema. Están un poco verdes. Están, porque es parte de la naturaleza, es normal que se queden verdes. Están camuflados. Esta es una parte que normalmente no veis detrás de cámaras, porque literalmente estoy detrás de la cámara, y es que mientras Andrea graba o saca fotos, mi trabajo es este. No. Es un trabajo primordial, esencial, pero alguien tiene que hacerlo. Estamos en la terraza principal, delante de la estatua de Buda, aunque parece enanísima detrás mío. En realidad es la estatua de cobre más grande del mundo. Desde su base hasta la puntica de arriba de la cabeza son 108 metros. Y la otra cosa interesante es que la estructura que veis por detrás mío es de estilo indio, mientras que las pagodas que hay en cada esquina son chinas. O sea que hay una mezcla ahí que no sé por qué, pero eso sí. No os hemos comentado, pero esta visita es completamente gratis. Todo esto por dentro es también gigantesco. Esto es súper decorado, muy bonito, así que vamos a ver qué hay por aquí. En la mayoría de las exposiciones solo te dejan sacar fotos desde fuera, pero no puedes ni sacar fotos ni grabar dentro, así que no vamos a poder explicar nada al entrar. Vamos a intentar eso, grabar y fotografiar desde fuera lo que se pueda. Pero son muy majos. Hemos entrado en una sala en la que una señora monje ha venido y nos ha preguntado de dónde éramos y nos ha dado una breve explicación sobre la estatua, lo que representaba. Creo que la parte así más importante, por decirlo de alguna manera, es que era una deidad de ayuda para quien necesita ayuda, rezarle simplemente diciendo su nombre. Y que no tiene género, ni masculino, ni femenino, y que ellos creen en él, básicamente está escrito por todas partes, abogan por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, lo cual nos parece súper. Y tienen franquicias en España. Según la señora, hay franquicias en España y probablemente en Portugal, pero no tenía muy claro dónde estaba Portugal, así que... Hemos salido ahora a la terraza de arriba de la estructura, donde están todas las exposiciones y las demás esculturas de Buda y otras deidades. Estamos aquí solos. Y no hay nadie. Y es impresionante. O sea, ahora que estamos cerca, se nota todavía más lo gigantesco que es. Y toda la estructura es bastante impresionante. Nunca habíamos estado en un templo, museo, con una estructura tan piramidal y a la vez grandiosa. Y todo es tan grande que aunque hay bastante gente visitándolo, sientes por ratos que estás aquí medio solo. Es muy tranquilo, muy impresionante y hace mucho calor. Perdón, ¿es este el final del vídeo? Pues sí, lamentablemente le tengo que decir que aquí acaba su aventura por Taiwán porque el tifón ha llegado antes de lo previsto y va a tener que abandonar el país esta misma noche. Vaya broma. Pues, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Lo mejor que pueden hacer es suscribirse, darle like al canal y vernos en el próximo vídeo porque nos vamos para Hong Kong. ¡Wow!